red de oficinas en Latinoamérica, ¿ya? En Argentina, en Paraguay, en Chile, en Bolivia, Perú y Colombia, ¿ya? El objetivo de este webinar es dar orientaciones generales, ¿no es cierto?, de cómo hacer inversiones en España, en Portugal y en algunas otras partes de Europa, pero fundamentalmente en España, ¿ya? Estamos en un acuerdo de colaboración, ¿ya?, desde el punto de vista de negocios, con un grupo económico acá, que es Montevalito, que es fundamentalmente una inmobiliaria, ¿ya? Y también tenemos un interesante acuerdo de colaboración con Duratax Legal, con el abogado Luis Durá, que nos acompaña en esta oportunidad, y el cual nos va a explicar los aspectos de cómo aterrizar en España desde el punto de vista societario y algunos aspectos impositivos. Vamos a partir este webinar ya con Óscar Gajardo, que es asesor tributario nuestro en Mont, y que nos va a explicar en términos generales de cómo sacar nuestros dineros y hacer inversiones fuera de Chile, ¿ya? Y luego vendrá Luis Durá en los aspectos corporativos, como ya mencioné, en España, y los aspectos impositivos, y en algún momento va a ingresar Omar Morales, que es abogado tributario de Mont, ¿ya?, a explicarnos los aspectos importantes de la doble tributación España-Chile, ¿ya?, los cuales tienen mucha relevancia al momento de tener que pagar los impuestos y no pagar doblemente, ¿ya? Entonces le doy la bienvenida a todos y todas, ¿ya? Sin perjuicio que al final les explicaré algunos temas más bien comerciales, una vez que ya tengan este panorama legal de cómo invertir en España, y dejándoles algunas invitaciones, y alguien si tiene algún interés especial en invertir en España en algún rubro, bueno, estamos acá instalados también en la oficina de Mont Madrid para poder asesorarles no solamente legalmente con este acuerdo de colaboración con Luis Durá y su estudio Tax Legal, ¿ya?, sino que también desde el punto de vista de negocios, ¿ya? Tenemos también la infraestructura para poder asesorarlos a evaluar negocios inmobiliarios fundamentalmente, y evaluarlos y tomar decisiones. Así que les doy la bienvenida y podemos iniciar la presentación con don Óscar Gajardo. Adelante, Óscar. Gracias, Faxon. Gusto saludarlos a todos, nuestros panelistas que nos acompañan, y vamos a dar comienzo a esta parte de nuestra presentación. ¿Se logra ver? Sí, perfecto. Ok. Segundo. Perfecto. Entonces vamos a revisar cuáles son las estructuras que son factibles de utilizar para realizar y materializar inversiones desde Chile en el exterior, particularmente en este caso de la exposición respecto de Chile hacia España. Las formas de realizar las inversiones y el diseño de esta estructura va a depender básicamente de la modalidad que los inversionistas quieran realizar esta inversión. Si quieren hacerlo de forma directa o de forma indirecta, es decir, de Chile directo a España, o ocupar algún país intermedio, que no es el caso del análisis. Puede ser a través de personas naturales o físicas, ¿cierto?, a través de personas jurídicas, o bien a través de otras estructuras que básicamente son fondos, patrimonios, trusts, comunidades, etc. Y en este sentido hay que tener consideraciones generales y aspectos claves para poder materializar estas inversiones. Entonces yo establecí cuatro ejes dentro de esta presentación, que son básicamente el cuándo reconocer los ingresos del exterior en Chile, tener a la vista, digamos, si estas inversiones son efectivamente rentas pasivas a través de entidades controladas en el exterior, cuál es la utilización de los créditos soportados en el exterior respecto de la tributación de estas rentas de fuente extranjera, y los deberes de información que deben tener los contribuyentes en consideración para efectos de cumplir con las formalidades que exige la autoridad tributaria acá en Chile. Dicho esto, el reconocimiento de los ingresos en Chile
como regla general se reconocen en base percibida, ¿ya? Sin perjuicio de esto, también puede ocurrir que sea en base de vengada, y esto se entiende que está efectivamente percibido cuando ingresa materialmente al patrimonio de una persona natural o jurídica, y en el caso de la renta de vengada, cuando existe un título, un derecho sobre esta inversión susceptible de generar un ingreso. Justamente respecto de las excepciones que ocurren para el reconocimiento de estos ingresos en base a renta percibida, se da el caso de las rentas de entidades controladas cuando estamos en una situación de establecimiento permanente o agencia. ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo en consideración al momento de ejecutar las inversiones para el reconocimiento de estos ingresos. Y también es importante mencionar que se pueden dar otras situaciones cuando uno reconoce los ingresos en Chile, que es cuando ejecuta procesos de reorganización y capitaliza utilidades en sociedades extranjeras o capitaliza intereses a través de una filial extranjera, ¿cierto? Que sean, o bien sean consideradas entidades transparentes o estén establecidas en paraísos fiscales, que en este caso no aplicaría porque con España tenemos convenios para evitar la doble tributación y por tanto no ocurriría esta situación. Como rentas pasivas, este es un tema bien complejo de explicar, pero se da básicamente cuando los contribuyentes y patrimonios de entidades residentes en Chile van a tener que reconocer sus ingresos en base de vengada cuando la filial en el exterior tenga un resultado positivo y van a tener que reconocer entonces ese resultado en su base imponible acá en Chile. ¿Ah? ¿Y qué se entiende por una entidad sin domicilio o residencia en Chile? Toda aquella que esté formalizada de cierta manera, ¿cierto?, en el exterior. Acá cito algunas circulares para que las puedan revisar en detalle, que tratan la materia con más profundidad, ¿no? Justamente en este contexto de rentas pasivas tenemos que estar necesariamente en una estructura de que estemos frente a una entidad controlada, no calificada como establecimiento permanente, y esta calificación de establecimiento permanente, en este caso el análisis, lo debe verificar y asignar España, ¿ya? Y esto siempre al amparo de lo que dice nuestra norma legal de ley del mercado de valores, que básicamente son los requisitos de control que debe tener el inversionista respecto de cómo funcionan estas inversiones. ¿Qué son las rentas pasivas? En términos muy generales corresponden cuando uno recibe dividendos, ¿cierto?, intereses, regalías, ganancias de capital ocurridas de bienes generadores de estas mismas rentas pasivas, ¿cierto?, que puedan ir generando estos ingresos. A su vez, el arrendamiento y la cesión temporal de bienes raíces, salvo la explotación del inmueble sea el giro principal. Esto se entiende, digamos, así dentro de esta lista de ingresos que son considerados como rentas pasivas. También las ganancias de capital en la enajenación de bienes raíces y la cesión de derechos sobre las facultades de uso y goce de bienes o derechos generadores de estas mismas rentas pasivas. Acá también cito algunos oficios que son muy interesantes para tenerlos en consideración, digamos, al momento de invertir en este tipo de entidades controladas. A su vez, claro, ¿cuándo no se reconocen estas rentas pasivas? Cuando el valor de estos activos no supera el 20% del valor total de los activos de la entidad controlada, y si es que estas rentas efectivamente tributaron con una tasa igual o superior al 30%, que es la norma que establece para estos efectos. Y a su vez también sé que percibimos ingresos inferiores a 2.400 UF durante el año calendario respectivo. Respecto de los créditos soportados en el exterior. Chile tiene una particularidad que reduce la doble imposición a través del método del crédito. Es decir, todos los impuestos soportados en el exterior que puedan tener fruto de las inversiones que realicen los inversionistas en España pueden ser utilizados como créditos en Chile. Y el tratamiento va a depender de la naturaleza de la renta, y eso está fijado y está normado en el tratado de doble imposición que existe entre Chile y España, y debe tener la característica de este impuesto, que es que debe ser un impuesto de retención, es decir, un impuesto directo que haya soportado en el exterior, o bien un impuesto corporativo en carácter de indirecto, es decir, yo genero esta inversión,
me graban el impuesto, lo acredito en Chile, y ese crédito yo lo puedo ocupar contra las rentas que yo perciba justamente de esta inversión en el exterior. Hay rentas del exterior claro, cuando percibo dividendos, tengo rentas por el uso y goce de activos intangibles, tengo rentas de servicios profesionales o técnicos, siempre y cuando estén calificados como exportación, rentas provenientes del trabajo dependiente o independiente, rentas de establecimientos permanentes, que ya lo mencionamos, ¿cierto? Y estas rentas pasivas que acabamos de señalar. Y por supuesto las rentas con países que tengamos convenio para evitar la doble tributación internacional. Nice. Finalmente, estas inversiones deben tener en consideración las formalidades que exige nuestra autoridad fiscal, que son básicamente inscribir la inversión en el registro de inversiones en el exterior, o bien se reemplaza con la declaración jurada 1929. Esta declaración jurada lo que hace es solicitar información general de estas inversiones, de tal forma que uno acredite estas operaciones y finalmente pueda tener acceso a los beneficios que puedan establecer los convenios de doble tributación. También nos encontramos con la declaración jurada 1952, que es para cuando uno materializa inversiones en el exterior a través de trust o patrimonios de afectación. Generalmente, estas dos declaraciones juradas vencen el día 30 de junio de cada año, y en el caso de no presentarlas, aplican multas del orden de las 10 unidades tributarias anuales y una unidad tributaria anual por retraso con tope de 50 unidades tributarias anuales. Esos son los elementos básicos que deben tener todos los inversionistas chilenos, digamos, al momento de materializar inversiones en el exterior, y en este caso con España. Eso, estimado, fui muy breve por virtud de los tiempos de presentación. No sé si hay dudas, preguntas respecto a conceptos particulares de lo que se trató en la presentación. Bueno, si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud especial, puede mandarnos un mail planteando su caso o su inquietud, y gustoso Oscar y el grupo podrán responder. Pero si alguien, parece que alguien en el chat está haciendo alguna pregunta. Fernando Mendoza, muy claro. Okay. Sí, y yo les pido disculpas un poco porque uno trata de avanzar en virtud de los tiempos lo más rápido posible. Estos son temas que hay que tratarlos en profundidad y siempre es caso a caso. Las inversiones es un tema, un mundo a explorar, digamos, por cada concepto. Por la verdad que uno avanza en términos bien generales respecto a cada punto. Eso. Así que hay por mi varios parte, muchas gracias. Sí, hay varios comentarios de varios asistentes que les queda bastante claro, sin perjuicio de que si alguien, como repito, tiene alguna duda en particular o alguna inquietud, la hace llegar y el equipo que está en esta presentación gustoso la vamos a responder. Bueno, ahora le doy el pase a don Luis Durán, que es un abogado español, experto tributario y corporativo, que nos colabora acá en España en poder canalizar toda nuestra asesoría legal en conjunto con él. Así que, don Luis, adelante. Perfecto, muchas gracias Faxon, sobre todo por la invitación de tu parte, de parte de Omar y de Óscar. Bueno, un placer compartir en esta mesa virtual, ¿no?, con el resto de panelistas, el poder explicar cómo se pueden canalizar las inversiones a través de las inversiones de Chile en España. Respecto a la presentación, ¿quién la suben para hacer un poco de seguimiento o esperamos un poquito? Bueno, mientras la suben, voy comentando las diapositivas introductorias, que bueno, los beneficios de España como país, todo el mundo lo conoce, y las bondades, y de hecho Faxon las está empezando a disfrutar un poco, ¿no?, de la calidad de vida que existe, tanto desde el punto de vista pues, climatológico, de acogida, y sobre todo cuando estamos hablando de Latinoamérica, España, al final la sensación de compartir un mismo idioma, ¿no?, que parece un tema secundario, pero no lo es, incluso con temas fiscales y legales a la hora de poder entenderse
facilita mucho el tema del idioma. Y dicho de esa pequeña introducción, también un poco España como país es la economía mundial, pues, la número 14, dentro de la Unión Europea la cuarta, y digamos el 70% de las empresas de Forbes Global están localizadas en España, existiendo sobre unas 15.000. Con lo cual nos da un clima perfecto de inversión para todos los inversores extranjeros que quieran desarrollar pues, sus operaciones y explorar y abrir el mercado europeo. ¿Qué es lo que ofrece España? O sea, una vez contextualizado dónde se puede localizar España, ¿qué desde el punto de vista fiscal y legal? No sé si preferís que me espere un poquitín a ver si se puede cargar la presentación o voy continuando. Bueno, por ahí sigo poco a poco. Digamos, desde el punto de vista legal y fiscal, España te ofrece, digamos, dos medidas o dos tipos de acuerdos internacionales relevantes que deben ser tenidos en cuenta por el inversor. Desde el punto de vista legal son los APRIs, que son menos conocidos. Este palabra, ¿qué significa APRI? APRI significa Acuerdo de Protección y Promoción y de Inversiones Recíprocas. Y desde el punto de vista fiscal, que sí que son más conocidos, son los convenios para evitar la doble imposición. En primer lugar, decir que la red de convenios, tanto de APRIs como de convenios de doble imposición de España, es la mayor que existe a nivel mundial con los países latinoamericanos, con lo cual la protección, tanto desde un punto de vista legal y fiscal, es la mejor que se puede obtener. Digamos, todos los principales países como son Argentina, Brasil, Colombia, Chile, disponen de ambos tipos de convenios. ¿Vale? Sí que es verdad que desde el punto de vista fiscal, como luego explicará el colega Omar Morales, Centroamérica es donde menos número de convenios de doble imposición tiene España, pero aún así cubre países como Cuba, como República Dominicana, Trinidad y Tobago. Pero bueno, centrándonos en la explicación previa que estoy diciendo de los acuerdos de protección y promoción de inversiones recíprocas, para explicar en breves palabras en qué consisten y sobre todo para qué sirven al inversor, explicar que, por ejemplo, centrándonos en el caso de Chile, España y Chile tienen un acuerdo de protección y promoción de las inversiones recíprocas de los inversores españoles en Chile y viceversa, de los inversores chilenos en España desde 1994. Tiene una duración indefinida y en cualquier caso, y este punto es muy importante, cualquiera de los estados que decida poner fin a este convenio de duración indefinida, las inversiones que se realizaron bajo el amparo de este acuerdo de protección de inversiones recíprocas van a estar protegidas durante 20 años. ¿Y cuál es la finalidad de estos acuerdos de protección? Pues en primer lugar, que se protejan y se estimulen las inversiones, que los flujos de inversión puedan volver tanto de España a Chile como viceversa, y evitar discriminaciones con motivos de la nacionalidad. Perfecto, suena bien toda esta finalidad, pero lo importante es cómo se vertebran, cómo se protegen, cuáles son los derechos de esos inversores. Vamos a poner el ejemplo de inversores chilenos que quieren invertir en España. Pues principalmente son dos modos. Uno es que como regla general se prohíben las expropiaciones del Estado, es decir, no podría llegar el Estado español y decir, oiga, la inversión que realizó este grupo multinacional o esta empresa o este nacional chileno en España no puede ser realizada a menos que sea no discriminatoria, interés general y tenga una indemnización adecuada. Y aquí viene el punto, es decir, tiene un efecto disuasorio al final los acuerdos de protección de inversiones recíprocas. ¿Por qué? Porque en el momento se realice una inversión en España o se incluya una sociedad española en un grupo multinacional chileno, y va a ser mejor poder expropiar a otro Estado, mejor que a otra compañía, mejor que a una española o a alguna estructura que incluya una ENRE. Y no hay mejor ejemplo que lo que acaba de ocurrir, por ejemplo, esta semana acaba de salir, no sé si han tenido ocasión de verlo en los periódicos, un caso bastante conocido, se llama Agroisleña, que eran unos
unos inversores venezolanos, que no sea de Chile, pero nos viene muy bien para el caso, son inversores venezolanos que tenían doble nacionalidad española y venezolana. No es necesario tener doble nacionalidad para aplicar este convenio, pero sus operativas en Venezuela fueron estructuradas con una holding española o régimen ETBE que posteriormente explicaremos. Llegó el gobierno de Chávez, o sea, el caso ya lleva años en los tribunales arbitrales, y decidió que era una empresa que no estaba dando buen servicio y decidió expropiarla a estos inversores venezolanos españoles. Acaba de salir recientemente una sentencia del CIADI, perdón, una sentencia, un laudo arbitral del CIADI, por el cual ha fijado la indemnización derivada de la expropiación de la empresa agroisleña en 1.500 millones de dólares. Con lo cual, es muy importante cuando se realicen inversiones en el exterior saber si están protegidas por acuerdos de protección y promoción de inversiones recíprocas. También cubren la repatriación de los fondos, es decir, no solo mi inversión, sino que pueda devolverme o la rentabilidad que saque de la inversión se va a poder repatriar. Y desde el punto de vista procesal, como hemos explicado en el caso de la agroisleña, ¿cómo puede el potencial afectado por una repatriación o una medida discriminatoria o afectado por una expropiación defenderse? Pues en primer lugar puede negociar el Estado, tiene la obligación de negociar con el Estado que haya realizado la expropiación o la medida discriminatoria, y en caso no llegar al acuerdo, es el propio afectado, sin ir a ningún otro tribunal, que pueda tener acceso a los arbitrajes internacionales, con lo cual la imparcialidad está garantizada. Principalmente se realizan ante el CIADI, que es un organismo ad hoc que existe en el Banco Mundial, está en Washington, y es el que defiende los intereses de los afectados, y como os he explicado en el caso de Agroisleña, suele ser bastante beneficioso para los inversores y la defensa de las inversiones realizadas. Esto desde el punto de vista legal, desde el punto de vista legal, existen también la red de convenios para evitar la doble imposición. Y ahí doy paso a mi compañero Omar Morales para que explique un poco en qué consisten los convenios y en caso del convenio España-Chile en concreto. Muchas gracias, Luis. Bueno, primer tema que les quería, ya que estabas hablando de los acuerdos de promoción y protección de inversiones y el CIADI, Chile ha sido demandado en el CIADI un par de veces y al menos una vez ha sido condenado, que me acuerde. De hecho, en el proceso ahora que se está llevando a cabo de revisión de la Constitución, se ha planteado entre los convencionales que Chile se retire de los acuerdos de promoción y protección de inversiones de que es parte. Y en Argentina, cuando vino la crisis del 2001, también se le demandó en varias oportunidades por inversionistas extranjeros que resultaron afectados en sus inversiones en Argentina, y también en Argentina se planteaba la idea de retirarse de los acuerdos de promoción y protección de inversiones. Y cierro contándoles que ese tema de los acuerdos de promoción y protección de inversiones, que hace poco Bolivia denunció el acuerdo de promoción y protección de inversiones que tenía con Chile. Y ese efecto va a tener 10 años más después de que se haya denunciado para las inversiones que estaban protegidas. Bueno, ahora les voy a dar unas palabras sobre el acuerdo de doble imposición que existe entre Chile y España. Este sigue el modelo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, con las modificaciones generalmente que recomienda Naciones Unidas. Entonces, en realidad no es propiamente el modelo OCDE, sino que también el modelo OCDE de Naciones Unidas. Está vigente desde el año 2004 y el año 2018, producto de la suscripción de otros convenios de doble imposición por parte de Chile con terceros países en condiciones más favorables a los que tenía con España, es que se modificó este convenio y mejoraron las condiciones un poco en relación a su contenido original. Entonces no basta ver el convenio original, hay que ver también los cambios que se han producido por aplicación de la nación más favorecida. Un concepto importante que tienen los convenios de doble imposición, y al que ya hizo referencia Oscar anteriormente, es el de establecimiento permanente, que es un lugar fijo de negocios a través del cual se lleva a cabo una actividad empresarial por parte de una empresa de un estado, por ejemplo, una empresa chilena, que tiene actividad en España, en el caso que estamos viendo. Y si un proyecto de construcción
un proyecto de construcción, por ejemplo, que una empresa chilena ejecuta en España, una empresa española ejecuta en Chile, excede 6 meses, se considera que tiene un establecimiento permanente y se convierte en contribuyente local. ¿Mm? Y en el caso también que se preste servicios por el personal de una empresa en el otro estado, si esa cantidad de días en que está el personal excede de 183 días en un plazo de 12 meses, también hay establecimiento permanente. ¿Mm? Y el establecimiento permanente se trata como una, digamos, filial de hecho en el otro país. Y tiene que registrarse como contribuyente, tiene que llevar contabilidad, tiene que pagar impuestos. Y lo interesante es que si la empresa que está prestando el servicio no tiene establecimiento permanente, en el otro estado no se le puede cobrar impuestos. Entonces, si una empresa chilena le presta un servicio a una española o viceversa, no le envía personal, o si le envía personal, este personal no excede 183 días en presencia física en el otro país, no se va a poder cobrar ningún impuesto en esa factura, o sea, no habrían retenciones. Y si hay establecimiento permanente, bueno, ya les indiqué, tiene que registrarse como contribuyente y pagar los impuestos correspondientes a la utilidad que se pueda generar. El artículo 7, en el caso del convenio Chile-España, se aplica también para los servicios profesionales que prestan personas naturales. Y esto se los hago como, les llamo la atención sobre este punto, porque normalmente esto se trata en el artículo 14 del modelo de la OCDE, pero la OCDE eliminó el artículo 14 de su modelo el año 2000 porque se prestaba mucha confusión, porque el artículo 14, en lugar de hablar de establecimiento permanente, hablaba de base fija, y base fija se discutía si era lo mismo o no que establecimiento permanente, y el comité encargado de la OCDE, de los convenios, dijo, ¿sabe qué? Base fija es lo mismo que establecimiento permanente, eliminamos el artículo 14 y ahora aplica el artículo 7 para estos casos. Entonces, si alguno de ustedes ha tenido experiencia con el convenio Chile-España y no encuentra el artículo 14, esa es la explicación, aplica el artículo 7. Las tasas actuales, de acuerdo al convenio original y modificación por cláusula de nación más favorecida, es para dividendos pagados desde una empresa española a Chile, la tasa de retención no puede exceder del 5% siempre que la participación de la empresa chilena no sea más del 20%, 20% o más. Y si es menos del 20%, paga el 10% por concepto de retención al dividendo. En el caso de Chile, estas tasas no aplican porque tiene una regla especial que le llaman la cláusula chilena, que dice que mientras Chile permita acreditar contra el impuesto de retención, que es el impuesto adicional del 35%, el impuesto a la empresa que se llama de primera categoría, en un 100%, no aplica el artículo 10. Entonces, en el caso chileno aplica el 35% deducido como crédito del 100% del impuesto de primera categoría. Y producto de esta cláusula chilena es que en la legislación local los inversionistas chilenos que hacen inversiones en Chile tienen una tasa tributaria más alta que los inversionistas extranjeros residentes en países con convenio de doble imposición. En el caso de intereses, y esto también por aplicación de cláusula de nación más favorecida, si el préstamo lo hace un banco, la tasa de retención es un 4%. Si son bonos, valores bursátiles, 5% y 15% en los demás casos, como por ejemplo un préstamo entre empresas. La tasa de retención en Chile es 35%. Por convenio, Chile-España no puede exceder del 15%. Y en regalías también aquí se ha aplicado la cláusula de nación más favorecida, es un 2% por el uso de equipos industriales, comerciales o científicos. Esto incluye operaciones como leasing y arriendos, y 10% en los demás casos por concepto de patentes, obtenciones vegetales, marcas u otra propiedad intelectual. Y finalmente lo que les puedo contar yo, el método de alivio por los impuestos pagados en el otro país para evitar esta doble imposición, y de lo que ya les habló Oscar, es el crédito. O sea, se permite acreditar o descontar los impuestos pagados en España en Chile y los impuestos pagados en Chile en España. Si tienen alguna consulta, nos referiríamos a ella al final de la presentación. Aquí yo voy. Omar, hay una consulta, mientras estabas haciendo la presentación, hay una consulta que si quieres la podemos contestar un poco entre los dos, aunque no sea o empiezo yo y luego si quieres continúas y puedes apuntillar lo que diga. Bien. El tema es, han hecho una pregunta en lugar de sociedad chilena que invierte en España o realiza prestaciones de servicios, en España, con y sin desplazamiento de personal,
A ver, independientemente del convenio Canadá-España, tal y como acaba de explicar Omar, la prestación de servicios en el momento se aplica un convenio para evitar la doble imposición. En un primer momento dependería de la existencia o no de establecimiento en España derivado de la prestación de dicho servicio en España. El hecho de que se desplace personal, lo que va a consistir es que existan más opciones de que considere que existe un establecimiento permanente de la empresa canadiense en España. Porque establecimiento permanente, a grosso modo, existe de dos tipos. Uno, que sea un lugar fijo de negocios donde desarrolle la actividad de la empresa, es decir, una oficina, una fábrica, unas instalaciones. Y luego también puede ser cualquier otra persona. Generalmente suelen hablar de agentes que desarrolle el tipo de la actividad y esté desplazado en España. Con lo cual, en un primer momento la respuesta es, depende de las circunstancias concretas, habrá que ver si existe o no existe establecimiento permanente, pero el hecho que se desplace personal va a conllevar que la existencia del establecimiento permanente o las probabilidades de existencia sean mucho mayores. Se crea, complementando lo que acaba de decir mi colega Luis, se crea el riesgo de establecimiento permanente al desplazar personal. Continuamos entonces, Jackson. Sí. Sí, de acuerdo. Continuamos con la parte española, para terminar la presentación, a ver si tenemos suerte y se puede compartir desde Chile, a ver si tenemos suerte. Mientras tanto voy adelantando porque son temas de... Una vez ha determinado que España puede ser un buen país de destino de las inversiones desde cualquier país de Latinoamérica, desde Estados Unidos, desde Europa, la primera pregunta que nos suelen hacer es, ok, ¿cuál es el tipo de sociedad con el que debemos constituir la sociedad? En España es bastante simple, o sea, principalmente existen dos tipos de sociedades, el 95% son sociedades limitadas, por su flexibilidad frente al coste de mantenimiento o la dificultad de manejar sociedades anónimas, que el beneficio que pueden dar es su cotización en mercados alternativos o bolsa. Principalmente el trámite de constitución de una SL en España es más importante la parte previa que la parte, digamos, que se puede realizar, pero sobre todo la parte de que mayor tiempo tarda cuando te preguntan ¿cuánto puedo tardar en constituir una empresa en España? Es relativamente rápido. En una semana puede estar. El tema es que se tiene que obtener NIE de los accionistas y de los administradores, en caso de ser accionistas, personas jurídicas. Y esta es la parte del procedimiento que más suele tardar, a la vez que otorgar unos poderes para los abogados españoles. Generalmente, a través de dichos poderes se puede otorgar, o sea, se puede constituir todo el proceso de constitución, incluso abrir la cuenta bancaria, con lo cual es relativamente sencillo, una vez se obtiene el número de identificación de los accionistas, proceder con la constitución. Luis, perdón que te interrumpa, ¿a qué página de tu presentación nos vamos? Bastante más adelante, no sé qué números porque estaba en la presentación, mucho más adelante, por favor. Un poquito más, ahí estamos, justo ahí. Perfecto, ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Una vez determinados cómo se constituye una sociedad, que es relativamente fácil, excepto la parte de obtención de los números de identificación de extranjeros, la siguiente pregunta es, de acuerdo, ¿cuál es el tipo de tributación de las sociedades españolas? El tipo general es el 25%, a excepción de las sociedades holding que veremos más adelante que tributan al 1,25%. Y sí que es verdad que durante los 2 primeros años, cumpliendo determinados requisitos, se puede tributar al 15%. Y en la actualidad existe una propuesta de ley, todavía no es ley, digamos, que afecta de modo transversal tanto a la tributación, como veremos más adelante, también para medidas para la residencia fiscal y legal de las personas físicas o individuos, que está tratando de extender dicho plazo a 4 años. Por favor, siguiente. Y esto, digamos, en términos generales, al igual que el impuesto del valor agregado, que es del 21%, pero tal y como indica si alguien puede pasar, por favor, a las EDVES, las siguientes diapositivas. Gracias. ¿Qué son las EDVES o las holding españolas? Que casi todo el mundo ha escuchado hablar de ellas, pero luego realmente
lo importante es determinar para qué sirven, ¿vale? Pues ya hemos explicado un poco por qué España puede ser un país bueno para la ubicación de las sociedades holding, derivado de la aplicación de los APRI y derivado de los convenios de doble imposición. Con lo cual, lo importante es saber cuáles son los requisitos que me están pidiendo para tener una sociedad holding. Es decir, si queréis pasamos un par de diapositivas más hacia adelante y así pueden ver la estructura. Ahí, perfecto. ¿Cuáles son esos requisitos que se están pidiendo? Es el 5% de participación. Como vemos, vamos a poner el ejemplo que tenemos un grupo multinacional chileno que decide estructurar sus inversiones en sociedades operativas a lo largo de Latinoamérica y decide hacerlo, como mencionaba al principio Óscar, de modo indirecto, es decir, utilizando a la holding española entre medias de los accionistas chilenos o de la sociedad chilena y de las sociedades operativas de Latinoamérica. En este caso lo que se pide es que la sociedad EDBE detente al menos el 5% en todas y cada una de las sociedades operativas latinoamericanas. Que dichas sociedades operativas, en este caso en el ejemplo latinoamericanas o en el país del mundo donde quieran estar, estén sujetas a un tipo de tributación del 10%. Aquí sí existen preguntas porque dicen, bueno, ¿y qué ocurre? Por ejemplo, nos ocurre muchas veces que tengan sociedades trading en Panamá o en Costa Rica que aplican un sistema territorial. Pues al final, si existe convenio para la doble imposición, habrá que ver el caso concreto, pero en principio seguiría aplicando aunque no paguen el 10%, porque existe una presunción que dice que, aunque no paguen el 10%, si existe un convenio para evitar la doble imposición con el país determinado, se entenderá cumplido dicho requisito. Lo único que pide España es que no se puede utilizar la holding española con sociedades ubicadas en paraísos fiscales. España tiene un listado de paraísos fiscales, independientemente del de Europa. Habían como 48 países y se han rebajado a 33. Es decir, todo aquel país con el que España tenga un convenio para evitar la doble imposición ha ido saliendo de ese listado, como por ejemplo Chipre, como por ejemplo Panamá, como por ejemplo Hong Kong. Por lo tanto, las posibilidades de estructuración son bastante elevadas. Y una vez visto los requisitos es, de acuerdo, perfecto. ¿Y por qué tengo que introducir una sociedad intermedia en este grupo multinacional chileno? ¿Cuáles son esos beneficios? Punto número 1, como ahí marca lo que es el convenio de doble imposición. Es decir, España tiene la red de tratados para evitar la doble imposición que explicó Omar, mayor con todos los países de Latinoamérica. Es decir, vamos a conseguir que los dividendos, las ganancias que salgan desde las operativas o de las filiales operativas, en este ejemplo, latinoamericanas, se apliquen los tipos reducidos de los convenios. Es decir, imaginemos que hay una operativa chilena que distribuye su dividendo a España. Si España detenta más del 20% de esa filial chilena, el tipo de retención va a ser del 5%. Es decir, ¿cuál es el tipo de retención de salida, Faxon, Omar o Óscar, de Chile? La retención no es... Pregunto, digo, en la legislación doméstica, ¿cuál es el impuesto aplicable a no residentes de dividendos? 35 de primera categoría. Efectivamente. CIT. Es decir, rebajaríamos desde el 35 que tiene la legislación doméstica por aplicación del convenio al 5, lo cual tiene un incentivo bastante interesante. Después, a nivel de la EDBE española, su impuesto sobre sociedades, aunque el tipo en España es del 25%, su tributación es del 1,25. Es decir, existe una exención del 95% de los ingresos. Hasta el año pasado, 2021, era una exención del 100%, pero ha pasado a ser del 95%. Y pensaba yo cuando vi la aprobación de la ley en España, pensaba que tendría un efecto disuasorio de utilizar la EDBE. Y más bien al contrario ha sido, porque me lleva la sorpresa que con otros colegas que han querido aplicar esta estructura, lo que me han dicho es, sí, porque a efectos de evitar la legislación antiabuso de mi país de origen, de donde estén cualquiera de las empresas latinoamericanas, o en este caso Chile, me van a pedir un mínimo de tributación, con lo cual, aunque sea poquito, me viene bien que tribute en España para que decirme que monté esta estructura para no pagar impuestos. Y luego, en tercer lugar, y sobre todo
es una característica diferenciadora de la EDBE frente al resto de sistemas holding en Europa o en el mundo. El dividendo de salida desde la EDBE hacia la sociedad chilena o cualquier otra sociedad localizada en países que no sean paraísos fiscales, de acuerdo a la legislación doméstica española, no tributará en España, tendrá 0% de tipo. Es decir, el hecho de que hayamos interpuesto en esta estructura la sociedad EDBE, hemos conseguido rebajar los dividendos de salida de las filiales latinoamericanas, solo ha pagado un 1,25 en España y posteriormente cuando se distribuya a su accionista el tipo de tributación igualmente va a ser 0. O incluso nos ocurre muchas veces que se utiliza para un grupo que se va a vender, no sé, un grupo americano, etcétera. Esa venta por el inversor chileno de la EDBE española va a estar exenta de tributación, con lo cual es muy interesante tener en cuenta para operaciones corporativas la utilización de la EDBE. Siguiente, por favor. Y una vez explicado toda la parte corporativa, explicar brevemente, dar 3 pinceladas, digamos, desde el punto de vista de las personas físicas y de los desplazados que puedan, de los desplazamientos que puedan realizarse tanto dentro de una empresa como fuera de una empresa. Hay, digamos, 2 medidas principales en España. La primera es la Golden Visa, que es para todas aquellas personas físicas que no disfruten de un pasaporte europeo. Pueden, según aparece en la siguiente diapositiva, pueden realizar diferentes tipos de inversiones en España y viene muy bien para el tema que Faxon les comentará después para el tema inmobiliario, con una inversión mínima de 500.000 euros o en acciones de sociedades españolas por 1 millón o 2 millones en deuda pública, e incluso con proyectos empresariales sin ningún tipo mínimo de cantidad, dependiendo del tipo de proyecto que genere, va a poder otorgar la opción de residir durante 2 años, renovables por periodos de 5 años, es decir, indefinidamente, en territorio español y poder desplazarse por todo el territorio Schengen, que es Europa y restos de países de la Unión Europea. Una parte importante, el hecho que te puedas desplazar legalmente y que puedas residir en España el tiempo que quiera esa persona, no significa que se considere residente fiscal, porque la residencia fiscal dependerá de cuánto tiempo el individuo pase en España. O sea, esa elección de la persona que pase más o menos tiempo te da, digamos, esa vía de salida para poder residir legalmente en España. Y si pasamos unas diapositivas un poquitín más hacia adelante, por favor. La siguiente. A ver. Y la siguiente. Ahí, perfecto. Desde el punto de vista legal tenemos la Golden Visa, que repito, vía la inversión, que después Faxo le podrá explicar un poco más en temas inmobiliarios o en temas en sociedades españolas. Todos aquellos ciudadanos que no dispongan de un pasaporte comunitario de la Unión Europea van a poder, digamos, tener ese visado o esa autorización de salida y además a futuro, en caso de residir, obtener la nacionalidad española. Desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista fiscal, como hemos mencionado, no se convierte en residente fiscal. Pero en caso de que fuese desplazado por la empresa, vamos a utilizar el ejemplo de la pregunta que hicieron anteriormente de la empresa canadiense, y se viniese a trabajar por un periodo, imaginemos que va a construir un pipeline o un gasoducto en España, ahora que está tanto de moda todo el tema de gas, que viene por Argelia, y necesita desplazar a un trabajador suyo 2 años, ¿vale? Este tipo de personas, y además pueden ser personas, o sea, trabajadores altamente cualificados, van a poder beneficiarse de la llamada ley Beckham, que apareció justo cuando la llegada del futbolista, del exfutbolista al Real Madrid. ¿Y en qué consiste? Por ponerlo brevemente, como había prometido, ya con esto terminar mi presentación. Consiste en que todas las rentas que obtenga esta persona que se haya desplazado a territorio español bajo un contrato de trabajo, siempre y cuando no tenga más del 25% de las acciones de la empresa, durante 6 ejercicios va a estar sujetos a tributación a un tipo fijo del 24%. ¿Correcto? Es decir, hasta 600.000 euros al año van a tributar al 24%. Y la parte más importante, todas aquellas ganancias que obtenga la persona fuera, que no sean consideradas rentas del trabajo,
Por ejemplo, en el caso de Beckham, él tributaba por su sueldo del Real Madrid, pero todos sus contratos de publicidad, todo tipo de negocio que hiciese fuera de España o de bienes que tuviese en el exterior, no tributaban en España. Y un punto muy importante al final, porque le suele aplicar el régimen Beckham en las multinacionales y en otro tipo de empresas, es que durante esos 6 años no se va a tener que reportar al fisco español de los activos que se tienen en el exterior. Es decir, prácticamente casi todos los países que son parte de la OECD están teniendo que reportar cuántos activos y qué activos se tienen y cuánto valen. Dentro del régimen Beckham no se reportan. Y ya como broche mencionar que en este proyecto de ley, que se espera que a mediados de año o por septiembre, octubre esté aprobado, está tratando de ampliar el periodo de aplicación de la ley Beckham de 6 a 11 años y que también se beneficien los esposos y el resto de la familia que se desplace con la persona. Y yo creo que por parte, desde el punto de vista español, es suficiente, y luego si hay cualquier otra pregunta, quedamos a disposición para responderlo, y cedo la palabra a Faxon para que pueda continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, desde el punto de vista de los negocios, hoy día en España estamos en un momento en que conviene entrar. Estamos en un periodo de baja en que de aquí a 2 o 3 años se van a generar, si uno entra en este momento, importantes beneficios desde el punto de vista plusvalía o mayor valor en las propiedades, ¿ya? Para entrar en España hoy día, desde el punto de vista del negocio inmobiliario, hay muchas opciones. Uno puede entrar como persona natural, me quiero comprar un piso o una casa en España, ya sea para obtener la Golden Visa, ¿no es cierto?, que habló Luis, que es un tema muy interesante, como para arrendarla, o bien una inversión a mediano o largo plazo que puede estar dada por el componente de la renta, ¿ah?, y del mayor valor que se obtiene o la ganancia o el aumento de valor de la propiedad en 2 o 3 años, que puede ser importante, ¿ya? Y ahí uno puede entrar como persona natural de esta forma, o bien puede entrar también en un proyecto inmobiliario o promoción inmobiliaria, como le llaman aquí en España, participando, en este caso, fundamentalmente a través de la inmobiliaria Montevalito, en la cual tenemos este acuerdo de colaboración, la cual tiene distintos proyectos inmobiliarios en España, en Portugal, en Francia, en varios países. ¿Y cómo se puede entrar? Bueno, uno puede entrar ya sea como persona natural o bien como persona jurídica, hay que ver bien el caso particular, entrando en un proyecto inmobiliario con un aporte de capital, ¿ya? Un aporte de capital. ¿Cuáles son las rentabilidades en general, en términos generales, de los proyectos inmobiliarios o promociones inmobiliarias aquí en España? En cuanto a la rentabilidad o a la ganancia, en el porcentaje de rentabilidad en relación a las ventas, los proyectos inmobiliarios se mueven entre un 20 y un 35% de rentabilidad sobre ventas, ¿ya? En general, ¿ya? Dependiendo del coste del terreno, ¿no es cierto? Y muchos factores, pero en general de un mínimo de 20 hasta un 35-40. Pero la rentabilidad de inversión es distinta, ¿ya? La rentabilidad de la inversión dada por el equity o por el capital que uno aporta a ese proyecto. Y eso a veces es aún mayor y mucho más interesante, ¿ya? Dependiendo del momento en que yo ingreso al proyecto inmobiliario como aportante de capital. Si ingreso desde cero, me invitan a un proyecto inmobiliario, mira, tenemos este paño, vamos a construir un edificio de tantos departamentos o un condominio de tantas casas, este es el proyecto, me muestran las cifras. Bueno, parto desde cero y obviamente voy a tener una rentabilidad mayor, ¿ya? Porque voy desde el inicio del proyecto. Pero si yo ya me ingreso a un proyecto que ya tiene licencia, está en una etapa de construcción de un 40-50%, o bien ya se han iniciado las ventas y las ventas están en un 50%, mi rentabilidad por la inversión que aporto, obviamente no va a ser la misma que cuando yo ingreso desde cero, porque el proyecto ya está en marcha, ya está bastante probado el proyecto, por lo tanto mi riesgo es menor y mi rentabilidad obviamente es menor. Pero si yo parto desde el principio, estamos hablando de rentabilidades que anualmente pueden estar, dependiendo de la inversión en particular, entre un 10 y un 15% anual, lo cual es muy bueno, ¿ya? Los proyectos, cuando parten desde cero,
el retorno está más o menos entre 2 años y medio y 3 años, ¿ya? Eso es más o menos desde el punto de vista del negocio, ¿ya? Inmobiliario, ¿ya? Hay otros negocios que se pueden hacer, ¿no es cierto? Actividades productivas, etcétera, pero fundamentalmente me quiero centrar en lo inmobiliario. Hoy día hay muy buenas oportunidades de inversión para participar en proyectos inmobiliarios en sus distintas fases, como también invertir una persona natural en algún activo inmobiliario para rentar y luego obtener una ganancia en el mayor valor a través del tiempo por los ciclos económicos. Hoy día estamos en un ciclo bajo, en que es conveniente entrar para apostar en unos 2 o 3 o 5 años más a obtener una plusvalía importante, ¿ya? Otro tema también interesante es desde el punto de vista de los fondos de inversión en Chile, en Sudamérica, puede también ser interesante ingresar acá al negocio de las rentas, de generarles un portfolio, ¿no es cierto?, de una serie de contratos de arriendo, ¿no es cierto?, respecto de propiedades, unas 30, 50 propiedades que existan hoy día en arriendo, y ese fondo de inversión compra este activo con todos sus flujos de los arriendos, ¿ya? Los arriendos, la renta puede ser entre el 4, 5, 6%, pero fundamentalmente está asociado la ganancia no solamente a la renta de arrendamiento, sino al mayor valor que va a obtener en esta valorización del activo en 3 o 5 años, que puede ser muy interesante, ¿ya? Bueno, eso desde el punto de vista de negocio. Si alguien tiene algún interés particular en desarrollar algún proyecto desde cero, con un socio local acá de buena trayectoria, o bien comprar un inmueble acá, bueno, estamos gustosos, nos envían un mensaje y podemos ver su caso en particular y hacerles propuestas de inversión y obviamente asesorarlos con todo el equipo que está exponiendo acá, desde el punto de vista chileno, con Óscar Gajardo, con Omar Morales, y también con la participación fundamental de Luis Durá acá en España para tener un buen aterrizaje y desde el punto de vista legal, ¿no es cierto?, y que sea una operación exitosa. Así que bueno, con esto me despido y le agradezco nuevamente a Omar, a Óscar y a Luis su participación. Y bueno, quedamos atentos a cualquier consulta. No sé si hay alguna consulta en el chat. No logro ver bien. ¿Alguien ve alguna consulta en el chat o no? Sí. ¿Me escuchas? Sí, más fuerte, Omar. Hay una para Luis que dice: la persona que se desplaza a España a trabajar al amparo de la ley Beckham, ¿es considerado residente fiscal en España a efectos del convenio? A efectos del convenio no estará considerado residente fiscal porque es una especie de pseudo residente, o sea, viene a España pero ni tiene todos los derechos ni tiene todas las obligaciones. Por un lado no reporta porque no se considera residente pleno, pero por otro lado no le van a otorgar ese certificado para aplicar el convenio, para evitar la doble imposición del convenio. No se otorga certificado. Se podría otorgar en todo caso el certificado que da España como residente fiscal a efectos internos, pero bien es sabido que en todos los convenios, o en casi todos, al igual que el modelo de convenio de la OCDE, en la definición de residente persona física excluye expresamente a todos aquellos que sean residentes solo por motivo de la renta que se obtiene de la fuente del país, que es justo lo que hace la ley Beckham. Es decir, no estoy tributando por la renta mundial, estoy tributando por solo la renta de fuente española. Entonces, cualquier convenio que en la definición de residencia está excluyendo a gente que se beneficie de la aplicación de regímenes especiales como régimen Beckham. Hay otra pregunta de Juan José Portela. Dice: ¿cuál sería el beneficio por renta? No entiendo la pregunta. ¿Podrías dar un poco más de detalle, por favor? Quizás se refiere más bien a un tema comercial de cuánto es la rentabilidad, ¿no es cierto?, del arriendo, por el arriendo de inmuebles. Bueno, eso es relativo dependiendo de qué tipo de propiedad se trate, en qué lugar o barrio esté, ¿ya? Pero podemos rondar entre el 4 y el 7% sobre el valor del activo, ¿ya? Fundamentalmente hoy día hay bastante interés en arriendos en sectores más bien centrales de Madrid, en lo que es
el barrio de Justicia, el barrio de Almagro, el barrio de Salamanca, en departamentos de 70, 80 metros cuadrados, ¿ya? Se arriendan bastante bien, de gente de buen nivel, generalmente profesionales que están trabajando acá o alguien haciendo algún máster, ¿ya? Son arriendos bastante confiables, generalmente se arriendan a un plazo mínimo de 1 año, ¿ya? Se exige una fianza, 1 mes de fianza y unos 2 meses de garantía adicionales, ¿ya? Eso es más o menos, pero el tema de la renta o la rentabilidad que le puedo sacar a través de un contrato de arriendo, no hay que mirar solo eso, hay que mirar también el beneficio que voy a obtener por el mayor valor en el tiempo de este activo que compré, no sé, en 500.000 euros y que en 2 años más, si yo le hago una remodelación, ¿no es cierto?, y lo dejo en óptimas condiciones, aparte del mayor valor por la remodelación, en el transcurso del tiempo, dije hoy día estamos en un periodo de baja, en 2 o 3 años más los precios deberían subir bastante y se genera un beneficio no solo por la renta, sino por la valorización del activo por los ciclos económicos, ¿ya? Que debemos ir en unos 3 años más a un alza, ¿ya? Y obviamente son la suma de los dos beneficios, renta y valorización en el tiempo del activo en una ciudad maravillosa, que llevo acá 1 mes y medio y me ha encantado. Tiene un transporte público fantástico, muchos lugares que visitar, muchos lugares que conocer cerca, ¿ya? Y es un punto de partida para aterrizar acá en Europa y poder hacer otras cosas, no solo en España, sino también en el resto de los países. Así que cordialmente invitados a todos a hacer negocios acá. Los podemos asesorar de buena manera y de la mejor manera que podamos nosotros, junto al equipo que está exponiendo. Así que bueno, con eso me despido y le agradezco nuevamente, no sé si hay más consultas, le agradezco a Luis, a Oscar y a Omar por su participación. Y cualquier cosa que necesiten, estamos disponibles, ya sea a nuestros correos electrónicos que están al final de la presentación, ¿no es cierto? Aquí hay algunas consultas, ¿o no? No veo bien, Omar. Si me ayudáis. No, estamos. No hay problema. ¿Estamos? Parece que no hay más consultas. Bueno, con esto finalizamos este webinar y quedamos siempre atentos a cualquier requerimiento o consulta adicional que puedan hacer. Hasta luego. Adiós a todos. Que tengan Adiós, buenas tardes. Adiós, que estén todos bien. Gracias.